Primer webinar de la jornada de hoy. Para comenzar, hoy nos acompaña la profesora Pamela Gutiérrez Monclús, encargada del webinar 1, que se titula Del dicho al hecho. ¿Cómo actualizamos nuestras prácticas cotidianas desde la perspectiva de derechos humanos en residencias de personas con discapacidad? Este webinar, recordamos que se encuentra dentro de la jornada, titulada Diálogos para un quehacer garante de derechos en residencias. Nuevamente les vuelvo a presentar a la profesora Pamela. Ella es investigadora adjunta del Núcleo DISCA y profesora asociada del Departamento de Terapia Ocupacional y Ciencia de la Ocupación de la Universidad de Chile. Desarrolla investigación en torno a la discapacidad intelectual, a la participación y a la vida independiente. Ella es terapeuta ocupacional y ejerció 5 años en atención primaria en el área de inclusión y salud mental. Es magíster y doctorada en psicología social de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, y fue comisionada presidencial en la Comisión Asesora Presidencial del Gobierno de Michelle Bachelet sobre inclusión de personas con discapacidad entre el 2015 y el 2016, coordinadora del área de salud y apoyos. Nuevamente les recordamos a quienes están participando que pueden dejar sus preguntas, dudas y comentarios a través del chat y todas estas serán respondidas al final de la presentación. Para empezar, le damos el paso entonces a la profesora Pamela. Muchas gracias, Daniel. Un gusto estar acá con ustedes compartiendo lo que es esta invitación a seguir dialogando en torno a lo que son los derechos de las personas con discapacidad que viven en residencias. Y de inicio me gustaría comentarles que vamos a hacer tres cositas. Una es presentarles algunos antecedentes que nos enseña ya lo que otros colegas y profesionales han trabajado en torno al ámbito de esto que se denomina este webinar, del dicho al hecho. ¿Qué es lo que ocurre en residencias respecto a la posibilidad de facilitar o, en su defecto, obstaculizar la expresión de autonomía en la vida cotidiana? En torno a eso va a ser en la primera parte. Después vamos a hacer un recordatorio de lo que ha sido nuestra capacitación. ¿Se acuerdan que trabajamos con nuestros saberes en torno a conceptos vinculados a los derechos humanos? Los vamos a recordar, vamos a ver de qué manera eso todavía los tenemos presentes y los vamos a refrescar juntos, para por último hacer una bajada de eso a recomendaciones que se dan en base a literatura y investigación de cómo llevar a cabo facilitadores desde los aspectos personales, relacionales e institucionales. En esta primera parte, que se refiere a cómo, qué es lo que se conoce de este tema, eh, tenemos autores como Gómez que nos han dicho que las personas que viven en instituciones y que también viven con sus familiares suelen tener como en test de comportamientos adaptativos menores resultados que las personas que viven en departamentos supervisados o voy a decir, en casas con apoyos en comunidad. Pues aquí tenemos un primer desafío y conocemos algunas experiencias de residencias que van pensando o que ya han realizado posibilidad de articular vivienda en comunidad, lo que no significa que no se tenga que continuar con apoyos. También se nos informa desde la literatura de que algunos obstáculos que se desarrollan a la autonomía es la falta de opciones de participación en situaciones cotidianas. Por ejemplo, como tomar decisiones respecto a sus propios intereses, preferencias y deseos. U otro obstáculo es la falta de un entorno que dé un soporte a las
habilidades que las personas pueden requerir para desarrollar sus actividades cotidianas del día a día. O un ambiente, yo le llamo empobrecido o con pocas oportunidades que le dé eh, bajo repertorio de opciones para resolver conflictos o resolver situaciones, o si lo decimos de otra manera, como que sería un facilitador, un ambiente enriquecido que me permita opciones para ir tomando decisiones. Las personas con discapacidad intelectual, en este contexto, nos informa la literatura que suelen tener restricciones en sus actividades de la vida diaria. Esto pueden ser cosas pequeñitas, desde como no poder elegir qué comer o qué beber, o dónde ir, o cuándo levantarse, o cuándo ir a dormir. Esto lo señalan autores de países nórdicos. También la posibilidad de tomar decisiones respecto al uso de sus teléfonos o redes sociales. ¿Qué nos pasa? Nosotros fuimos conversando en residencias y en ocasiones nosotros vamos tomando decisiones respecto a la seguridad y en ese sentido está muy bien. Pero también hay que ir uniendo un concepto muy bonito que hablan unos autores australianos. Yo hablo más de las referencias de origen que de los nombres porque tengo dificultades de memoria y otra cosa es que mi pronunciación puede tener errores. Em, pero estos autores australianos hablan de la dignidad del riesgo. Es una palabra, un concepto muy bonito porque recordándonos a nosotras mismas, a nosotros mismos, en nuestra adolescencia o en nuestros desafíos de infancia, o si miramos a niños, niños pequeños, explorar el entorno, ahí hay riesgo de tal vez de caer, hay riesgo de tener alguna situación difícil, pero también hay apoyo, hay padres, hay acompañantes, hay madres, abuelos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ir configurando, por ejemplo, el uso de redes sociales, como dicen acá estos autores, que es una de las restricciones en la toma de decisiones, en las que podríamos tal vez em, desarrollar un taller, no sé, se me ocurre en este momento, de uso de redes sociales y hacer como un aprendizaje colectivo de esta exploración. También nos dicen los autores que, bueno, lo que se establece en la literatura, que es muy importante para la satisfacción de las necesidades humanas y para proveer estructura a la vida, el poder ir desarrollando actividades que nos den autocuidado, placer y participación en la sociedad. Em, em, eh, en esta misma línea, nos señalan autores españoles como Palacios y Romanach, que es muy importante para las personas poder establecer actos voluntarios y que eso les permiten expresar una imagen consistente de sí mismos y a la vez una mayor libertad en su expresión. Por lo tanto, quienes trabajamos en este ámbito tenemos que tener cuidado de respetar esta autonomía, evitando situaciones de infantilización, no desde el punto de vista de que un saludo cariñoso pueda como no haya que darlo, sino que uno puede ser cariñoso y afectivo. Y yo creo que eso es parte del vínculo y todos y todas sabemos aquí que eso moviliza la intervención. Pero sí evitando restricciones que esa infantilización o esa expresión como nos haga una comprensión de la persona que no pueda tomar las decisiones de su propia vida. En torno a estos aprendizajes, ¿no es cierto?, que recogemos de la literatura, también es importante em, ir desarrollando de manera diaria distintas habilidades. Muchas de estas deberían desarrollarse antes de los 18 años, pero sabemos que la población con la que trabajamos probablemente no ha desarrollado esas habilidades de la vida diaria que le llamamos, de toma de decisiones cotidianas, de saber qué hacer, qué vestirme, qué ropa ponerme, de conectar eso con el contexto de voy a salir, entonces elijo una ropa más bonita, no sé, algo que me guste o hace calor.
Entonces, esas posibilidades de haberlas desarrollado antes en nuestro contexto laboral no las tenemos, por lo tanto, es importante que podamos resituarnos en los desafíos que le plantee la persona con quien se trabaja en una mirada bastante individual. Y lo vimos de manera transversal en las capacitaciones, aquí especialmente con Dani, con Sara, todo lo que es el apoyo a la comunicación y expresión de estas necesidades que no necesariamente son verbales, sino que pueden ser expresiones faciales, no verbales. Recordemos que más de nuestro 70-80% de comunicación es no verbal, por lo cual recurrir a eso para expresiones de agrado o de desagrado que nos permitan reconocer cuál es la decisión o cuál es lo más adecuado que quiere realizar la persona. En torno a esto, em, es muy importante ir como adecuando no solo los requerimientos que tenga la persona, sino que también los requerimientos que se dan en las relaciones interpersonales, porque podría haber una interacción que facilite con un par, por ejemplo, para explorar las redes sociales y hacer un taller de a dos para quienes estén interesados en eso, y hacer una sinergia, o tal vez con un apoyo de algún voluntario que pueda venir a apoyarnos en esto para hacer un acompañamiento, ahora que me quedé con ese ejemplo, pero también ir ampliando la mirada al, al entorno contextual físico que permita tener una variedad de recursos disponibles, aun cuando uno, aquí volvemos al concepto de la dignidad del riesgo, que podamos resguardar condiciones de seguridad, pero permitir la exploración. Y la exploración, dicho desde el modelo de ocupación humana, que es un modelo que trabajamos terapeutas ocupacionales y que es algo que trabaja, o sea, que está presente en nuestra vida cotidiana, digamos, voy a decirlo al revés. Terapeutas lo miraron, digamos, y lo configuraron en un modelo. Es una manera de participar en la vida cotidiana en contextos en donde no hay una exigencia como de obtener un logro inmediato, sino que se nos permita ya estar. Si lo llevamos a algo en concreto en la residencia, podría ser invitar a alguien y que esté sentado. Ya es estar, ya que esté sentado escuchando tal vez o observando de lejos una actividad. No todos tenemos que participar en todo y de la misma manera. Somos diferentes. Y en eso, lo valioso de reconocer es estar, ya es una forma de participar. Y la primera parte exploratoria tiene que ver con estar, sin límite de tiempo, alentando a participar con apoyos verbales, qué bueno que estás aquí, con el vínculo, ese saludo significativo por el nombre, que lo hace ser quien es y no es ser una persona, cualquier otra persona. Ese vínculo que articula a quien trabaja, a la educadora de trato directo, bueno, ahí me voy a actualizarme, con la asistente de trato directo, con quienes reconocen que es esa persona para ella, o sea, para mí, quién es esa persona en particular y ese saludo es único. Eso hace que la persona vaya reconociendo su dignidad cotidiana. Eso es lo que hace que cuando llegamos a nuestra casa y saludamos a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, ellos se sientan queridos. Esa misma habilidad que tenemos y que expresamos en los vínculos, lo expresamos de manera individual, ¿no es cierto? De manera diferenciada. Eso se necesita, un vínculo, un saludo significativo, un alentar a participar, pero no una exigencia, un dar el tiempo, una cadencia propia, como una música personal que permita que alguno pueda estar mirando, otro pueda estar en la silla, otro pueda estar en el taller ya interactuando con redes sociales, por decirlo así, como de distintas maneras de participar. Y dando soporte de calidad a la autodeterminación y a la expresión de esta autonomía. Y ese soporte pasa por esto, como el respeto, ¿no? El respeto por estas individualidades. Entonces, con este repaso de primera parte que tomamos de la bibliografía,
les queríamos presentar con Dani eh, un, un refresh, así como un recordatorio de lo que fueron nuestras capacitaciones a través de un material que preparó Daniel. Y no sé, Dani, si lo puedes compartir tú, lo comparto yo. Aquí está, Lo muchas estoy gracias. compartiendo. Ya, Daniel, aquí lo comentamos juntos. Bien, bueno, en esta síntesis les queremos compartir lo que realizamos a lo largo de todos los espacios de diálogo que llevamos a cabo en distintas regiones del país. Y todos estos espacios de diálogos tenían un primer momento para que reflexionáramos en conjunto y compartiéramos algunas palabras que todos los equipos de la residencia o de los equipos de Senadis regionales que participaron o de actores afines a las residencias reconocían que escuchaban, que se relacionaban con el concepto de discapacidad. Y el ejercicio que hicimos fue que levantamos esas distintas palabras que se asociaban con la discapacidad y las clasificamos en lo que tiene que ver con el modelo de trabajo y el modelo de aproximación a la discapacidad que se utilizaba más fuertemente en tiempo pasado, aunque todavía podemos ver algunas cosas de eso, relacionado más bien a la marginación, a la prescindencia, a la caridad, también algunas cosas relacionadas a lo médico rehabilitador, a lo relacionado más bien a la enfermedad, y luego clasificamos esta gran serie de conceptos y términos que fueron apareciendo y que trajeron a colación desde las distintas residencias, más bien relacionados a estos modelos residenciales que está impulsando Senadis y en distintos espacios de residencias también, más relacionado a lo social, a la diversidad funcional, a la vinculación con el territorio, a la autonomía y a la participación social. Aquí tenemos algunas imágenes de ejemplo para poder mostrarles una síntesis de ese ejercicio que llevamos a cabo en todas partes. Y luego les vamos a ir presentando cómo organizamos esto, tomando todas las palabras que salieron en todos los espacios de capacitación y las organizamos en tres nubes de términos. Las voy Desde a ya les invitamos a que puedan nuestros 53 participantes a escribir en preguntas-respuestas de cualquier momento de este diálogo, porque eso queremos, dialogar con ustedes. así. Voy a pasar a mostrar el primer conjunto de conceptos, que todas estas son las palabras que están relacionadas a una mirada de la discapacidad que, si bien en la mayoría de las veces la relacionamos a tiempo pasado, que en la antigüedad se concebía así, la verdad es que en las conversaciones que tuvimos en los distintos espacios de capacitación, de formación, de diálogo, pensamos que mucho de esto aún permanece de manera muy actual. Parte de esos diálogos, los equipos nos comentaban que algunas prácticas están muy relacionadas a estos conceptos, que a veces es difícil salir de acá, pero que paso a paso se está trabajando para cambiar esta mirada. Y la gran mayoría de términos están relacionados a entender la discapacidad como habilidades diferentes, como una condición de salud, como necesidades especiales, necesidades de cuidado, como una enfermedad, el concepto de capacidades diferentes, dependencia, discriminación, caridad, trabas, asimetría, limitación como uno de los conceptos que más se repitió, interdicción, dificultad, necesidad de cuidado, ayuda, abandono. Aquí hay una serie de conceptos y palabras que rápidamente se asocian a la discapacidad, que, como mencionaba antes, en algunos espacios nos hablan que algo de esto permanece y que se están trabajando para ver cómo pasar a nuevos conceptos. Muchas gracias, Dani.
Voy al segundo grupo de términos y ahí, Pame, tú me vas diciendo eh, en lo que quieras comentar. Este segundo grupo de términos es lo que relacionaban los equipos con una nueva mirada de la discapacidad o otra mirada distinta a la tradicional o a la que se estaba muy presente quizás en los modelos residenciales anteriores. ¿Y cuáles son los conceptos que más aparecieron? La perspectiva de derechos fue mencionada en todos los espacios que visitamos del país. A partir de esta perspectiva se entiende que la discapacidad, más que ser una enfermedad o una condición, está más bien relacionada con las barreras que pone el entorno, la relevancia de la inclusión y el trabajo para aumentar la inclusión, para generar igualdad de oportunidades, accesibilidad universal, la relevancia de los apoyos, y todo esto enmarcado en un cambio de paradigma donde el foco está en el ambiente. Como última nube de términos de la síntesis de todas las palabras que trajeron los equipos, ¿cuáles son los resultados que genera hacer este cambio de paradigma y comenzar a trabajar más propendiente a la perspectiva de derechos, a la autonomía? Los resultados son generar más comunidad en la medida que nos encontramos con otras personas iguales, todos miembros de una misma comunidad, diversos también y considerando esa diversidad como una riqueza, mayor independencia, el aumento de la calidad de vida, del bienestar, la equidad, y este concepto, la dignidad, apareció también en todos los espacios, al igual que la perspectiva de derecho. Cómo hacer este cambio de aproximación se traduce en mayor dignidad para las personas residentes. Esa es la síntesis de los cientos de posits que pudimos recabar a lo largo del país. Muchas gracias, Dani. Yo creo que nos da una continuidad a este primer diálogo en donde vimos lo que la literatura más o menos nos dice que está pasando en residencias, las restricciones que hay a la participación, como ese modelo que queremos transformar a la luz de los derechos, de la inclusión, de los apoyos, para ir hacia este concepto tan valioso y tan importante para todos y todas y todes, que es la dignidad, como el respeto a quienes somos se expresa a través de la dignidad y que eso es ser esa individualidad, es la individualidad lo que nos permite expresarnos y ser quienes somos. Así que a la luz de esta inspiradora nubes de palabras, yo les quería compartir también un último resumen y disponible para ustedes para em, conversarlo, em, mejorarlo, que lo voy a poner acá visible primero y se los comparto ahora. Aquí está. En la línea de, creo que ya se ve, Dani. Sí, Ya, muchas gracias. En la línea también de generar recursos que sean visuales y que les permitan a ustedes seguir recordando esto de manera cotidiana, con el apoyo de nuestro equipo de diseño, porque a mí no me habría resultado para nada tan bonito, siempre con apoyos, así las cosas nos resultan mejor. Hicimos una síntesis de una investigación que se realizó en residencias en torno a lo que facilitaba y obstaculizaba la autonomía en la vida cotidiana. Entonces, esta es obvio que es mucho mejor leer tal vez el texto, pero a veces no nos da el tiempo y se los vamos a poner ahí en un link a disposición de ustedes, que es una mejora que se me ocurre para esta infografía, pero quería que la comentáramos juntos en relación a cómo poder apoyarlo a nivel del contexto. Ya nos decía la literatura, que fue la primera parte, que entornos favorables o entornos enriquecidos van a ser facilitadores de la autonomía respecto a entornos desfavorables o que tengan pocas opciones para
o que estén, pensemos nosotros solamente en nuestra infancia, tal vez tener disposición de recursos, de materiales, nos permitía desarrollar más nuestra creatividad y no necesariamente en relación a que sean caros, sino que sean eh, recursos de flexibles. La misma naturaleza nos aporta mucho como un ambiente favorable. También tenemos a nivel contextual que el centro, la residencia, esté orientada hacia la comunidad. Es un facilitador de la autonomía de las personas que viven en las residencias, a diferencia de difíciles que nos encontramos con centros que están muy mirando hacia adentro. Entonces, este desafío de articular hacia la comunidad lo informa desde la investigación y también desde la literatura que nos va a permitir desarrollar la autonomía. Algunos de los obstaculizadores es que las condiciones, y aquí tenemos que ir trabajando también esta realidad nacional, laborales de los equipos de trato directo, por ejemplo, que generan mucha rotación, es una dificultad contextual para la autonomía de las personas que viven en residencias porque necesitamos de estos vínculos y de esta continuidad de relaciones y de conocimiento de la individualidad de las personas. Entonces ahí tenemos un desafío que no solo ponemos a nivel de los equipos directos, sino que también de los directivos y del modelo residencial que permita tener condiciones laborales para todos los integrantes que nos den continuidad y buenas, bueno, todos necesitamos buenas condiciones de trabajo. A nivel relacional, como facilitador, es muy importante el nivel de vinculación del equipo, que el equipo se conozca, se comunique. Buenas, eso ya yo creo que es una base de cualquier buen trabajo, pero en este ámbito es muy importante. Y el apoyo entre pares. Cómo con unos y con otros nos permitimos ir avanzando en eh, como códigos, mensajes o continuidades. Nos enseñaban equipos de la zona sur, por ejemplo, de que si alguien terminaba un turno, cuál era la indicación que dejaba que fuera relevante para que se continuara en esa misma línea, que no hubiera un cambio tan grande como lo voy a decir desde el residente, de que con el equipo de día tengo que estar de una manera y con el equipo de noche tengo que estar de otra. Esa no es la idea. La idea es que haya una continuidad en las relaciones. Y después tenemos que nos obstaculiza a nivel relacional un bajo nivel de vinculación entre los miembros del equipo de trato directo hace que sea difícil la expresión de autonomía de las personas con discapacidad. Y a nivel personal, en este resumen muy breve, de como decíamos, del dicho al hecho, cosas concretas, tenemos que el apoyo a las necesidades personales desde el reconocimiento como personas únicas es un facilitador, el desarrollo de actividades, intereses y habilidades personales. Aquí se nos une mucho lo que es la comunicación, verbal, no verbal, pero poder reconocer esos intereses propios. El permitir espacios físicos propios, tener sus propias cosas, sus cajones, su ropa, sus roperos, idealmente piezas individuales. Lo vimos en una residencia que es de muy buen, quizás es muy difícil, lo podemos pensar, pero también el tenerlas es un muy buen recurso. Pues, piensen en cada uno de sus hijos, hijes, llegados a la adolescencia, la exigencia de su espacio. Lo necesitamos, es parte de nuestra cultura también y de nuestras necesidades. Y por último, tenemos participación en actividades diarias de la residencia. Em, Asambleas que permitan que se vaya dinamizando la rutina de la residencia en base a las decisiones de los y las integrantes. Respeto a las rutinas y horarios personales. Quizás no todos tenemos que participar de todo, o sea, no quizás, yo creo que tenemos que ir sacando esa mirada de que todos tenemos que ir a todo, no, no es así, tenemos que tener horarios individuales, flexibilidad de opciones, ir instalando una cultura más
respetuosa de esa individualidad. ¿Y qué nos obstaculiza? Restricciones a la participación y también algo importante que vimos son diferencias de género en la participación comunitaria. Eh, por ejemplo, residencias de varones en donde se participaba mucho más en la comunidad, iba a jugar a la pelota a la plaza, pero en las residencias de mujeres no se permitía salir por resguardos. Pero ¿cómo podemos hacer que se pueda salir con apoyos para asegurar, tener seguridad, pero a la vez permitir participar? Esto como se los vamos a compartir, va a quedar disponible en un link para que lo puedan imprimir con algunas, voy a poner la mejora la llegada al texto y que puedan eh, tenerlo como un recordatorio. Ya estamos aquí disponibles para sus preguntas, comentarios, mejoras a esto, quizás otros ítems que ustedes quieran agregar. Y ahora no logro llegar a mi micrófono. Por si Dani, tú querías comentar algo también para, para ir avanzando. Sí, yo a propósito de lo que fuimos conversando y conociendo las distintas preguntas, te quería preguntar a ti, Pame, mientras esperamos las preguntas y respuestas de las personas que están participando, las preguntas e inquietudes, quiero decir. eh, ¿cómo, cómo ves tú, a partir de las distintas visitas a las residencias, em, que qué es o cuáles son las principales buenas prácticas para que las personas residentes puedan participar de actividades en donde puedan tomar sus propias decisiones? ¿Qué, qué recuerdos de buenas prácticas tienes tú como para poder ir compartiéndolas con las personas que están conectadas? Gracias, Dani. Muy buena pregunta. Recuerdo este ejemplo que di de las piezas individuales, que lo vimos en la residencia que está en Curacaví. Su directora es Patti. Mi memoria del nombre de la residencia es bajo, pero eh, que a ella le había costado mucho sostener esto, de que le permitieran o financiaran o respetar esto de la habitación individual. Pero cuando fuimos a las habitaciones, algunas que nos permitieron conocer, se veía la identidad de la persona expresada en su habitación, su participación expresada en decidir los colores, eh, en alguna había esta mascota. Con eso había un gatito que vivía ahí en una de las piezas. Entonces, esa posibilidad de tomar decisiones en cosas pequeñitas pero importantes. Em, por ejemplo, también en alguna residencia vimos em, que cada persona tenía su closet con su ropa, lo que le permitía elegir qué iba a ponerse cada día. Esa era una muy buena práctica para ir tomando una expresión concreta de decisión. Y estoy pensando en alguna otra. Toma decisión de la ropa, suponte del horario del día en que quiere bañarse, del horario del día en que, o del día de la semana o los días de la semana en que quiera lavarse el pelo, más que una norma que en los viernes se lava el pelo, por decir así más general, ¿cómo respetamos esa individualidad en esa decisión? Obviamente con apoyo, ¿no? Aquí no estoy desconociendo que hay personas que requieren apoyo y asistencia continua para poder realizar una actividad cotidiana, pero puede expresar preferencia por hacerlo tal vez como decidimos nosotros, tal vez nos gusta bañarnos en la mañana o nos gusta bañarnos en la noche. Son decisiones que expresan nuestra individualidad. Em, Tal vez, si no tengo muchas opciones que dar, también vi en residencia que el desayuno, por ejemplo, eran dos opciones de comida, así como pan con esto o pan con esto. Y ya es una decisión entre dos, y ya no es todo lo mismo. O otro ejemplo es que, y eso tiene que ver con la continuidad de estilo de los turnos,
que en un turno se exigía que estuvieran todos sentados para comer, pero en el otro turno era más fluido, era como ir a sentarse a la mesa. Y yo creo que esa fluidez permitía que los que fueran más rápidos y con más hambre comieran primero y, y los que fueran más lentos comieran a su ritmo. Pero principalmente hay que como llegar a un acuerdo, como si fuera en casa. O sea, en mi casa yo tengo un estilo para que comamos y lo converso con mis hijos. Por ejemplo, no sé, no celular, pero en otra casa puede ser sí celular, pero eso hay que ponerlo en diálogo, de cómo se decide comer en una casa, en, en una residencia o idealmente en un departamento independiente donde los mismos residentes toman acuerdo de cómo quieren vivir. Y Dani, yo te hago la misma pregunta. Tú también viajaste y fuiste por distintas partes. ¿Viste Así alguna de es. esas prácticas? Em, yo estaba pensando en hacerte una pregunta y voy a lanzar la pregunta para comentarla también, a propósito de la propia toma de decisiones, pero también quería hablar de lo que comentaste sobre las actividades significativas para la participación social. Y recuerdo que uno de los espacios significativos en que participaban residentes son los espacios laborales. Y eso representa un gran desafío para muchas residencias. Escuchamos experiencias de algunas y algunos residentes que han salido a trabajar a espacios cercanos a la residencia, con los cuales se han vinculado, y en otras residencias nos hablan de que el hecho de salir a trabajar a otro espacio representaba mayor desafío para algunos residentes. Y ahí pudimos constatar experiencias muy interesantes en residencia, en donde se generan espacios dentro de la residencia que más o menos tienen las características del trabajo de una actividad en donde se pone en juego habilidades, creatividad, tiempo, dedicación, objetivos, metas, etcétera. Y a partir de eso se montan talleres de trabajo, talleres que no tienen el nombre de talleres laborales, lo cual inicialmente puede estar relacionado a algún tipo de remuneración. Y con esa remuneración, las y los residentes pueden, por ejemplo, salir a los negocios próximos a la residencia y poder comprar lo que estimen con el dinero que obtuvieron a través de esas actividades. Y de esa manera se generaba una suerte como de continuo hacia cómo una persona residente que se interesa por seguir haciendo este tipo de prácticas puede explorar luego al exterior de la residencia. Eh, Eso por supuesto que implica llegar al espacio laboral al exterior de la residencia, implica un trabajo grande de vinculación con aliados que pueden estar afuera de la residencia y ofrecer espacios laborales. Es un trabajo distinto y que también lo estaremos conversando en el webinar 4, pero sí me parecieron muy interesantes estas experiencias de las residencias que van generando estos espacios con miras a ver si se puede proyectar en trabajo afuera a partir del interés de sus propios residentes. Que es distinto a mantener un sistema cerrado de trabajo como con fichas que solamente sean intercambiables dentro de la residencia. Eso es distinto, sino que estos espacios como laborales o de talleres tenían una remuneración asociada y que permitía que los residentes pudieran salir de la residencia a utilizar su dinero. Eso lo recuerdo como una actividad y una práctica para fomentar la autonomía. Yo creo que es clave lo que dices, Dani, de mirar lo que hacemos y quizás cómo podemos hacerlo de una u otra manera para que ya no solo sea la residencia, sino que pensamos la residencia es más allá que su estructura, sino que es con todos los circulitos que van así como rodeando lo comunitario
y que permita en esas interacciones, o sea, me acuerdo en residencia, voy a decir, de niñas y adolescentes, esta era de menor de 18 años, pero de personas con discapacidad, eh, mujeres con discapacidad, se daba esta dinámica de la ida a comprar pan con la asistente de trato directo. Entonces, esa salida diaria quizás era ir a comprar el pan de la residencia, pero ya permitía una interacción con la persona del barrio, eh, tal vez ir delegando eso ya no solo que la asistente de trato directo no solo sea quien haga toda la compra, sino que pueda ir como potenciando esa habilidad en la persona, que sea la persona la que interactúe, como ir aprendiendo a estar como de apoyo para un otro, pero se parte así, pues se parte invitando a la persona, vamos a comprar juntas. O sea, se parte por abrir ese espacio, por salir con. Es cierto que hay perfiles, que hay personas que tienen dificultades conductuales, que va a ser lo mucho más complejo, pero hay personas que sí tienen todas las habilidades para poder salir a la comunidad, de interactuar en una compra, de ir a la feria. La residencia tiene muchas necesidades que son exteriores. Entonces, quizás de qué manera hay prácticas cotidianas que se podrían como conectar con la comunidad. Aquí me viene a la memoria una residencia que quizás nos acompañan acá integrantes que queda en Quintero, es una residencia Cotolengo y está en un lugar muy bonito con vista al mar. Y yo pensaba, porque hay un café a la vuelta, así como café perfecto para ir a ver la puesta de sol. Yo decía, qué bonito sería como en los días que se pueda y la salud acompañe, los que quieran ir ahí a la vuelta, digamos, a tomar un café como lo toma mucha gente que está ahí viendo la puesta de sol. Entonces, como abrir, y eso es como media cuadra, no es ir tan lejos. Entonces, ir abriéndonos espacios que están cerca, como mirar. Yo siempre pensaba cuando estaba en el consultorio que el box era muy chiquitito y que había que ver todos los recursos que estaban fuera. Entonces, las juntas de vecinos, empezar a mirar nuestro mapa de nuestro lugar y ver de qué manera podrían interactuar según intereses. Y con apoyos. O sea, eso no lo dejo de expresar porque las personas con quienes trabajamos los necesitan y los merecen. Y los merecemos todos y todas y todes. Tenemos apoyos. Hoy día aquí nos acompaña Fabricio, Dani me ha apoyado a mí, yo le he apoyado a él. Tenemos toda una plataforma tecnológica que nos está apoyando. O sea, no vamos sin apoyo por el cotidiano. Eso, Dani, nos va quedando en un par de minutitos. No sé si quisieras complementar algo. Bueno, yo solamente aprovecho el espacio, dado que con PAME estuvimos desarrollando este primer módulo a lo largo de los distintos espacios de diálogo que tuvimos en Chile. Agradecer a todas las personas de las residencias que nos recibieron y compartieron sus experiencias. Fue realmente muy valioso tanto para nosotros como equipo, como para el resto de las residencias que escucharon distintas experiencias muy interesantes. Y gracias también como por abrirnos ese espacio de confianza en donde pudieron reflexionar que algunas de las prácticas que estaban teniendo estaban más relacionadas con los modelos caritativos, porque era una manera genuina de contribuir y que se sostuvo durante mucho tiempo, y que en esos espacios pudieron observar algunas prácticas que podían ser, eh, que podían volcarse, que pudiesen encontrar maneras de estar más relacionadas a este modelo relacionado a la autonomía, a la participación social. Y queremos decirles que ante esa inquietud, nuestro equipo está muy disponible también para seguir acompañando esos tránsitos, esas búsquedas de nuevas formas, dado que hemos podido aprender mucho conociendo mucha residencia a lo largo del país. Y muchas gracias, Dani. Me uno a tu agradecimiento para poder conocerles y también nos hace mucho sentido nuestro trabajo, el poder ponerle territorio. Contarles que ahora vamos a tener un pequeño descanso y que nos vamos a reencontrar en este mismo link que permanecerá abierto a las
11:30 para el webinar 2, que se titula Abordando situaciones críticas en residencias de personas con discapacidad, gestión y acompañamiento desde el trabajo en equipo. Les mandamos un saludo afectuoso y nos vemos prontamente. Vemos.